Capítulo 10. La nueva Villa Carne y el bosque del gran sabio. El sol salía muy resplandeciente en aquella mañana. Momón, sin haber podido dormir debido a su condición, fue el primero en ponerse de pie. Nabe, quien estaba a su lado y había dormido un poco, también se levantó. Por otro lado, Rei y Aoi se incorporaron también. Miraron con curiosidad el comportamiento de Momón. Al parecer él se había sentido un poco ofendido a causa de un comentario, aunque el propio Rei no lograba entender la razón de aquella reacción. Sin embargo, decidió no hacer preguntas al respecto para evitar de entrar en conflicto con el guerrero, cuya fuerza era evidente y respetable. Cuando el movimiento y el ruido empezaron a llenar el aire, llegando a los oídos de quienes aún descansaban, el resto se levantó rápidamente. El grupo, organizado por Peter, comenzó a desmontar el campamento que habían levantado para pasar la noche. Todos colaboraban recogiendo gran parte de lo utilizado, incluidos los restos y utensilios de la cena preparada el día anterior. En ese momento, Rei se acercó a hablar con Momón y le pidió perdón por sus palabras. Momón respondió diciendo que no había ningún problema, mas la tensión seguía presente entre ambos. Esa situación lo inquietaba un poco, pues sabía muy bien que Rei no había tenido intención alguna de ofenderlo. Al contrario, simplemente había formulado una pregunta inocente con el deseo de conocerlo mejor. Una vez resuelto ese momento, Momón y Nabe terminaron de alistarse para continuar la marcha. Junto con todo el grupo, avanzaron durante algunos kilómetros hasta alcanzar los límites de la zona a la que se dirigían. Vaya, sí que estamos ya muy cerca del gran bosque del gran sabio, dijo Peter, mientras alcanzaba a distinguir ante sus ojos una inmensa extensión de árboles y, junto a esta, la aldea que era su destino. La vista le causó cierta sorpresa, pues aunque él era un gran explorador y había recorrido innumerables lugares durante años, notó algo distinto en este asentamiento fronterizo en comparación con otros que había visto en distintos reinos. Una imponente muralla construida con gruesos troncos de madera rodeaba por completo el perímetro de la aldea. Por su parte, Momón se quedó observando en silencio, visiblemente sorprendido al ver cómo la ayuda que él mismo había proporcionado tiempo atrás había permitido que aquel lugar creciera y se desarrollara mucho más allá de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Rei y Aoi comenzaron a conversar en voz baja entre ellos, aunque sus palabras llegaron claramente al oído de todos los que los acompañaban. Vaya, al parecer la aldea ha reforzado mucho su protección, comentó uno. Es cierto, respondió el otro. Veo que los aldeanos han realizado un gran trabajo. Y por lo que he podido escuchar y notar en el ambiente, se nota que se están preparando para algo con mucha seriedad. Momón, curioso, preguntó. ¿Por qué se prepararían de tal manera los aldeanos? Rápidamente Enfiria respondió. Últimamente ha habido muchos conflictos entre el imperio de Bajarut, el reino y nuestro propio reino. También han surgido tensiones en la zona sur, en relación con la nación de Yggdrasil y con la llamada teocracia Slime. Por todo lo que he podido escuchar, parece que no tardará en llegar una guerra a gran escala, y por eso es mejor estar prevenidos con anticipación. Por lo que se observa aquí, se nota que parte de esta mejora proviene de ayuda externa. Lamentablemente, las aldeas ubicadas en zonas fronterizas casi nunca reciben el apoyo suficiente por parte del gobierno central del reino. Momón preguntó entonces, con tono serio. Aparte del riesgo de guerra, ¿existen otros peligros de los cuales deberían cuidarse especialmente los habitantes de este lugar? En ese momento, Ninja intervino en la conversación. Más allá de las bestias y criaturas propias de este bosque, he escuchado rumores de que hay dragones merodeando por la región. Los avistamientos se han vuelto mucho más frecuentes últimamente. Lo he podido notar al revisar el tablero de misiones del gremio. Aparecen encargos de rango muy alto relacionados con esto. Son trabajos extremadamente peligrosos, que solo aceptan aventureros de gran nivel, pues cazar a un dragón representa un reto inmenso, pero también una recompensa inmensamente valiosa. Hay un aventurero en particular que ha dado mucho de qué hablar, ya que ha abatido una gran cantidad de estos seres en muy poco tiempo. Se dice que posee una fuerza fuera de lo común. Momón, con creciente interés, preguntó. ¿Podrías decirme cómo se llama o se le reconoce a ese aventurero? Claro, respondió Ninja. Se trata de alguien conocido por el apodo de Shichan. Es considerado un gran experto y guerrero. Cuentan que ha matado tantos dragones que resulta impresionante. Siempre lleva las cabezas de sus presas hasta las instalaciones del gremio para certificar sus hazañas y recibir su pago correspondiente. Suele viajar acompañado por una persona muy especial y cercana a él. Sin embargo, últimamente ha estado ausente de estas zonas.
Se sabe que, aunque pertenece oficialmente al gremio, proviene en realidad de una de las razas originarias de la nación de Yggdrasil. Vaya, es realmente muy interesante todo lo que me acabas de contar, comentó Momón, visiblemente atraído por la información. Por cierto, ¿tienes conocimientos más detallados sobre la naturaleza y características de los dragones? Lamentablemente, por ahora cuento con muy poca información al respecto, admitió Ninja de inmediato. Pero al regresar, me encargaré de investigar todo lo posible y se lo haré saber sin falta. Claro, si no te es mucha molestia, dijo Momón, aprovechando la oportunidad para suavizar el ambiente y disipar la tensión que aún quedaba entre él y Rei. Me harías realmente un gran favor. En cuanto averigües algo nuevo, avísame sin falta. La verdad es que quisiera comprender mucho mejor a estas criaturas. Ninja sonrió, aliviado de que la conversación fluyera con normalidad y ayudara a calmar el ambiente. Tras hablar unos minutos más, continuaron avanzando hasta acercarse por completo al recinto. Allí pudieron ver con mayor detalle que los muros, aunque construidos de madera, poseían un grosor considerable y recorrían todo el perímetro sin interrupciones. Al aproximarse, fueron rodeados de inmediato por vigilantes. Los miembros de las espadas de la oscuridad no parecieron darle mayor importancia al hecho, pero Momón, Nabe, Rei y Aoi detectaron la maniobra al instante, por lo que mantuvieron la guardia alta y la atención puesta en cada movimiento. Entonces, un pequeño goblin bien armado se adelantó hacia ellos, seguido por un grupo más numeroso detrás de él. Era evidente que este individuo actuaba como capitán o general de la guardia local, pues todos los demás acataban sus indicaciones sin dudar. Alzando la voz con firmeza, se dirigió directamente al grupo. Identifíquense. ¿Cuál es el propósito de su visita a este lugar? Peter, tomando la palabra para responder con calma, explicó. Venimos con la intención de ingresar y permanecer un tiempo en esta aldea. En eso, el capitán Goblin respondió de inmediato. Entonces, bajen sus armas si desean ingresar a este lugar. Una ligera pero perceptible tensión comenzó a crecer entre todos. El capitán insistió con tono serio. Obedezcan. No deseamos tener ningún conflicto con ustedes, y mucho menos con ese hombre de la armadura oscura, se nota a simple vista que posee un poder que no conviene provocar. Al mismo tiempo, más goblins fueron surgiendo desde entre la hierba alta y los arbustos, cerrando el círculo y rodeando por completo al grupo. Fue entonces cuando una voz femenina se escuchó con claridad preguntando qué estaba ocurriendo en la entrada. Se acercó hasta ellos. Era Henry. Al llegar frente al capitán de la guardia Goblin, este le explicó rápidamente la situación y le indicó que reconocía al grupo. Allí estaban Peter y sus compañeros, junto con Firea, Rei y Aoi, y por supuesto, Momón y Nabe. «Firea», exclamó Henry con gran emoción. Su sonrisa era tan cálida y brillante que cautivó de inmediato al joven, quien le devolvió el saludo con igual alegría. Pasaron unos minutos mientras Henry les iba contando, de forma general, todos los grandes cambios que habían ocurrido en la aldea. Al mismo tiempo, pidió al resto del grupo de aventureros que permanecieran un poco al margen de la conversación. Sin embargo, hizo pasar de inmediato a Rei y Aoi, a quienes conocía muy bien desde hacía tiempo. Los cuatro se dirigieron entonces hacia la vivienda de Henry, y allí, con más calma, ella comenzó a relatar detalladamente todo lo acontecido en la nueva Villa Carne. Firea escuchaba con suma atención cada palabra. Al terminar ella de contar lo ocurrido, él expresó sus condolencias más sinceras, pues la historia traía recuerdos dolorosos que hacían que Henry derramara algunas lágrimas. Así fue como todo sucedió, concluyó ella tras el relato. De toda mi familia, ahora solo quedamos mi hermana y yo. Luego cambió un poco el tono y miró hacia los otros dos acompañantes. Por cierto, Aoi-chan. Hace muchísimo que no te veía por estos rumbos. Me contaron que habías salido de viaje, junto con Rei, ¿verdad? Vaya, ustedes dos realmente no pierden el tiempo, añadió con una sonrisa divertida. Rei, un poco sonrojado por el comentario, intentó responder con tono bromista. No, no lo perdemos, para nada. De hecho, ahora estamos mucho más cercanos que nunca, dijo, y aprovechó para acercarse sigilosamente por detrás de ella. Aoi, sin embargo, se dio cuenta al instante y le dio un ligero codazo en el estómago. Aunque el golpe no le causó verdadero dolor, ambos entendieron perfectamente que también formaba parte del juego y la complicidad entre ellos. Cuéntanos más, pidió Aoi, recobrando la serenidad. Después de todo lo ocurrido, vemos que la aldea está siendo restaurada con mucho esfuerzo.
¿llegaron por fin los soldados del reino a tiempo para prevenir mayores desgracias o ayudarlos? Henry negó con la cabeza y respondió de inmediato. No, no fue así. Cuando huía perseguida junto con mi hermana, yo ya estaba herida de gravedad por haber tratado de protegerla. Fue justo en ese momento cuando se abrió un portal frente a nosotras, y de él emergió un ser imponente y aterrador. Al principio sentí mucho miedo, pero pronto comprendí que no venía a hacernos daño. Su poder era tan inmenso que, incluso ahora, me cuesta trabajo creer que pueda existir alguien así en este mundo. ¿Y cómo se llamaba aquel ser tan extraordinario?, preguntó con curiosidad. Dijo que su nombre era Ainz, o algo parecido, recordó ella. En cuanto llegó, me entregó una botella de líquido rojo. Al beberla, sanó por completo todas mis heridas. Ocurrió así porque, mientras defendía a mi hermana, unos soldados enemigos me habían atacado y casi pierdo la vida. Pero Ainz aún nos salvó. Y no vino solo. Con él viajaba también una mujer de presencia imponente y vestida con una armadura oscura. Su nombre era Albedo, bueno, al menos así fue como escuché que él la llamó en un par de ocasiones. Espera, la interrumpió Nfirea con renovado interés, ¿dijiste que te entregó una pócima de color rojo? Así es exactamente, confirmó Henry. Entonces, de inmediato Nfirea se excusó y salió del lugar, diciendo rápidamente que tenía algo urgente que debía hacer sin demora. Mientras tanto, Henry y Aoi se quedaron conversando y profundizando en muchos otros detalles y aspectos relacionados con todo lo sucedido en la aldea. Por otro lado, Rei se mantenía en silencio, analizando con detenimiento cada información que había escuchado hasta ese momento. Poco a poco empezó a notar conexiones y patrones que antes pasaban desapercibidos, hasta que de repente llegó a una gran conclusión. Recordó que, en cierta ocasión, aquella mujer que siempre acompañaba a Momon, Nave, había dejado entrever o mencionado el nombre de Albedo, dando a entender que existía un vínculo muy especial, casi como un compromiso o una lealtad absoluta hacia alguien. Al cruzar todos estos datos y recuerdos, la deducción se hizo clara y contundente en su mente. Momon y Ainz Algoun eran, en realidad, la misma persona. El descubrimiento lo dejó profundamente impresionado y sorprendido. Comprendió entonces que aquel guerrero de apariencia humilde y misteriosa, en realidad se encontraba infiltrado entre ellos, ocultando su verdadera identidad y poder bajo una fachada cuidadosamente construida. Rápidamente, Rei intervino para preguntar. Disculpa, Henry-chan, ¿cómo ha sido posible que esta aldea haya crecido tanto en tan poco tiempo? Y también, ¿a qué se debe que haya goblins viviendo y custodiando aquí? Henry respondió con naturalidad. Ah, sobre los goblins, lo que pasa es que Ainz Algoun me entregó unos cuernos especiales. Cuando soplé uno de ellos, surgieron estas tropas, y desde entonces me obedecen por completo. Así que no hay motivo de alarma ni peligro con ellos. De hecho, han sido de gran ayuda. Enseñan a los aldeanos lo necesario sobre el arte de la guerra, para que sepan defenderse si es preciso, pero también colaboran en trabajos de construcción y organización. Gracias a lo que él nos brindó, ahora podemos estar mucho más tranquilos y protegidos en este lugar. Ya veo, respondió Rei, asintiendo lentamente. La charla continuó fluida entre las chicas, mientras Rei permanecía en silencio, cada vez más sumido en sus propios pensamientos. Así que cuenta con artefactos capaces de cosas así, reflexionaba para sí mismo. Definitivamente hay algo muy importante que debo hacer antes de avanzar más con esta misión. Pero si me aparto o cambio de planes justo ahora, levantaré sospechas de inmediato. Supongo que no queda más remedio. Tendré que esperar y actuar más adelante, con mayor cautela. Por su parte, Nfirea se había dirigido directamente hacia donde se encontraba Momon. Al llegar, el ambiente se tornó más animado, sobre todo por la actitud entusiasta y agradecida del joven. Momon-san. Empezó con gran respeto. Debo darle las gracias inmensas por haber salvado a esta aldea y a sus habitantes. En ese momento, Ainz, manteniendo su papel, fingió total desconocimiento y sorpresa. No entiendo bien de qué me hablas, respondió con calma, como si no supiera absolutamente nada al respecto. Sin embargo, Nfirea no se dejó engañar y procedió a exponerle todo lo que había logrado reunir y comprender. Sus razonamientos, las conexiones entre hechos y, por supuesto, lo relativo a la famosa pócima roja, pieza clave para unir todas las pistas. Aún así, decidió no mencionar explícitamente el nombre de Albedo. Aunque no lo dijo en voz alta, era evidente que esa referencia había sido el punto definitivo de confirmación que terminó por darle la certeza absoluta sobre quién se ocultaba tras la armadura. Momon se puso serio de inmediato y preguntó con firmeza.
¿Alguien más ha llegado a saber esto? ¿Se lo has comentado a alguna otra persona? No, señor, respondió Nfirea con total sinceridad. Hasta ahora, solo yo lo sé. Y quede tranquilo, no diré absolutamente nada a nadie. Pero, aprovechando que ha quedado al descubierto, tengo una petición. ¿Sería posible que me enseñe y me entrene? Quiero volverse mucho más fuerte, para ser capaz de proteger a Henry, a su hermana y a toda esta aldea. Además, también deseo profundizar en el conocimiento de la alquimia, y aprender cómo se elabora algo tan extraordinario como esa pócima roja que usted trajo aquí. Momón asintió lentamente y dio su respuesta. Está bien. Mientras guardes el secreto, no habrá problema. Pero te pido la máxima discreción. Tu forma de actuar y expresarte es muy entusiasta, y eso podría dar pistas y terminar por delatarme ante los demás. Descuide, señor. Me mantendré reservado y cuidadoso, aseguró el joven. De verdad, muchas gracias. Ahora comprendo realmente cuán inmenso es su poder, quizás incluso sea mucho más fuerte de lo que mi propia mente logra imaginar. Con su permiso, señor Momón, o mejor dicho, señor Ainz, o como sea, no te preocupes, lo interrumpió suavemente Momón. Por ahora, sigue llamándome simplemente Momón. Recuerda, ante todos, soy solo un aventurero que viste esta armadura. No debemos olvidarlo. Así lo haré sin falta, prometió Nfirea. Me retiro entonces. Muchas gracias de nuevo, señor Momón. Y sin decir nada más, se alejó para dejarlo solo. En cuanto quedaron a solas, Nave, visiblemente tensa y con un tono de voz algo alterado, comentó. Parece que hemos sido descubiertos, señor Momón. Así es, confirmó él. Y la razón principal fue que mencionaste el nombre de Albedo sin cuidado. Ese fue un gran error. Nave desenvainó su espada al instante, con expresión severa y decidida. Un error imperdonable. No se preocupe, mi señor. Pagaré mi falta con mi propia vida. Con rapidez extrema, intentó llevar el filo hacia su propio cuello, pero Momón intervino y la detuvo antes de que pudiera consumarlo. Detente. Ordenó con firmeza pero sin ira. No es para tanto, y no hace falta llegar a esos extremos. Por el momento, seguiremos actuando tal como lo hemos hecho hasta ahora. Además, te necesito a mi lado para poder mantener con éxito la identidad de este aventurero de armadura oscura. Ten en cuenta que mucha gente ya te conoce asociada a mí, tanto los compañeros de este grupo como los que los rodean. No puedes desaparecer así de la nada. Debemos seguir avanzando, observando y aprendiendo todo lo posible sobre este mundo. Aún no sabemos con qué tipo de fuerzas o peligros podríamos toparnos más adelante. Nave asintió con obediencia absoluta, guardó su arma de inmediato y se mantuvo cerca de su rey. Y así transcurrió el resto de la tarde de aquel día. A la mañana siguiente, todo el grupo de aventureros acompañó a Nfirea hasta las afueras de la aldea, hacia los límites mismos del gran bosque, con el fin de ayudarle a recolectar hierbas que crecían en esa zona. Mientras trabajaban, comenzaron a conversar sobre la apariencia imponente del lugar y sobre las antiguas leyendas que corrían acerca de la criatura que reinaba en su interior. Por su parte, Rei y Aoi se mantenían atentos y vigilantes, incluso subiendo a las ramas altas de los árboles, para tener mejor visión de todo lo que ocurría alrededor. En un momento dado, Aoi se acercó a Rei y le comunicó en voz baja que percibía la presencia de alguien muy cercano, una existencia cargada de poder inmenso, por lo que debían extremar las precauciones. No quiso dar más detalles ni hablar abiertamente, pues durante la noche anterior Rei ya le había compartido todas sus deducciones sobre la verdadera identidad de Momón. Ambos habían llegado a la misma conclusión. Aquel ser estaba realizando sus propias investigaciones y no arruinaría sus planes iniciando una batalla innecesaria contra un grupo de simples aventureros. Además, habían acordado que, si algo salía mal la situación se descontrolaba, juntos, incluso contando con la propia nave si fuera necesario, tendrían la capacidad suficiente para contener cualquier conflicto grave. Más adelante, Momón y Nave se apartaron un poco y anunciaron que se adentrarían unos metros más entre la espesura. Dijeron que su intención era explorar los bordes del bosque y buscar variedades de plantas medicinales más difíciles de hallar, para así ayudar a Nfirea a completar su colección y obtener mejores materiales para su alquimia. Pasaron las horas. Nfirea terminó de reunir todo lo que necesitaba en la zona segura, pero lejos de allí, oculto entre la vegetación, Momón ya no estaba solo. Se había reunido con Aura, quien lo esperaba junto a un árbol antiguo y robusto. Sin pérdida de tiempo, le dio la instrucción clara. Debía ir en busca de aquella criatura conocida como el Gran Sabio.
Aunque para Aura habría sido preferible intentar mantener y controlar al ser por sus propios medios, no hizo ninguna objeción más. Obedeció sin vacilar a su señor. Inmediatamente partió acompañada por las distintas bestias y criaturas que tenía bajo su mando y control, todas dispuestas a seguirla hasta la entrada de la gran cueva donde residía el sabio. Allí, Aura se encargó de provocar y desafiar al habitante del lugar. La reacción fue inmediata. El gran sabio salió de su refugio con tal fuerza y velocidad que la tierra misma pareció temblar bajo su paso. El estruendo y el movimiento llegaron hasta los oídos de todos los que esperaban fuera. Rei, Ao y también Luke, quien reaccionó primero con alarma. «Rápido, debemos alejarnos de aquí», gritó. Algo enorme y peligroso se acerca directamente hacia nosotros. En medio de la confusión, Momón y Nave aparecieron y les dieron instrucciones firmes. «Retírense ya. Nosotros nos encargaremos de entretenerlo y mantenerlo aquí. No se preocupen por nosotros, estoy acostumbrado a peligros mayores y sé defenderme bien». En el fondo, la perspectiva de enfrentarse a un ser tan antiguo y poderoso hacía que la emoción creciera en el pecho de Ainz. Sin embargo, esperó con paciencia hasta asegurarse de que todos los demás hubieran logrado ponerse a salvo y a distancia prudente. Fue entonces cuando una voz profunda y resonante se expandió por todo el bosque. «Veo que han tenido el valor de adentrarse y perturbar mi territorio. Si deciden dar media vuelta y marcharse ahora mismo, les doy mi palabra de honor. No les haré ningún daño. Aléjense antes de que conozcan mi verdadera furia y termine con ustedes sin remedio». Momón, con tono calculado y provocador, respondió al desafío. Vaya, mucho amenazar desde la oscuridad y el escondite. Al parecer, el famoso gran sabio no resulta tan valiente como dicen. Y da la impresión de que tanta sabiduría solo sirve para mantenerse oculto lejos de los demás. La respuesta fue un ataque directo y furioso. Momón lo detuvo con facilidad y firmeza. Nave, aunque percibió cada movimiento con total claridad, decidió mantenerse al margen y no intervenir de momento. El gran sabio, sorprendido, habló de nuevo. Vaya, has sido capaz de detener mi golpe sin esfuerzo aparente. Te haré una oferta final. Si retiras tus pasos y te vas ya, no te perseguiré ni buscaré más. Se nota que posees gran habilidad y poder. Si realmente crees eso, entonces muéstrate por completo, replicó Momón, mientras desenvainaba sus dos espadas, listo para el enfrentamiento. Deja de hablar desde las sombras. Poco a poco, la criatura fue acercándose más y más. La penumbra del bosque ocultaba por instantes su verdadera silueta, pero al quedar totalmente frente a frente, Momón no pudo evitar mostrar una clara decepción en su tono. Vaya, hasta llegué a tener compañeros que contaban con seres justo como tú como simples mascotas. Al escuchar eso, la criatura adoptó una actitud sorprendentemente dócil y curiosa. ¿De verdad, existen más seres iguales a mí en otros lugares? Su forma era realmente particular. Recordaba a la de un hámster, pero de proporciones mucho mayores. Sin embargo, lo que más destacaba era su cola, cubierta por completo de escamas brillantes y alargada como la de una serpiente. Su cuerpo rechoncho y redondeado, sumado a una expresión inocente y apacible, le daba un aspecto tan adorable que las ganas de sostener un combate serio desaparecieron por completo en la mente de Momón. Al notar esa reacción y ver la apariencia del supuesto sabio, Nave no pudo evitar soltar una pequeña risa, apenas disimulada. Más lejos, ya en zona segura, Rei y Aoi también esbozaban sonrisas divertidas. Sabían muy bien la verdadera fuerza que albergaba Momón, pero verlo ahora frente a algo de apariencia tan inofensiva y simpática resultaba cómico. En lugar de inspiración para luchar, aquella criatura despertaba más bien el deseo de acariciarla o adoptarla como compañera. Al fin y al cabo, ambos conocían bien que en este mundo la apariencia suele engañar, y ya habían visto seres extraordinarios y variados en sus viajes. Para Rei, quien ya había compartido todos sus razonamientos y descubrimientos con Aoi, esta extraña aventura y todo lo que la rodeaba empezaba a